Buenos días, hermanos, qué bendición. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da el Señor de permitir servirle. Gloria al Señor porque hay doble bendición, hermano, que hay. La verdad que recibimos ahora también una gran bendición por nuestro hermano Javi. Dios le puso palabra también. Y sé que esa palabra también fue mucha bendición para todos, incluyendo para mí. Amén. Definitivamente Dios nos sorprende y todo está bajo su gracia, bajo su voluntad. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios me permite estar aquí una vez más y hoy vamos a compartir una enseñanza que le puse por título: La justicia de Dios prevalece. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que la justicia de Dios prevalece? Que Dios es justo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 6 y vamos a leer el verso 5. Voy a iniciar ahí, hermano. Génesis 6, vamos a estar compartiendo ahí, del verso 5. Dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Y esta mañana, Señor, quiero pedirte que esta palabra llegue a los corazones, Señor, como lo ha sido conmigo, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, y la mantengamos, Señor, y que podamos, Señor, ponerla en obra en nuestras vidas. Y conociéndote a ti, Señor, como el único Dios y Señor sobre todas las cosas. Padre, en esta mañana, Señor, sean bendecidas todas las familias aquí presentes, Padre, y todos los que están o verán, Señor, este video. También bendíceles y que la palabra llegue a sus corazones y sea edificación para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Hay una palabrita ahí, hermanos, que yo la quise subrayar, y es la palabra continuo. Según el diccionario, esta palabra continuo dice que significa hacer algo sin interrupción. Y fue por esa causa que Dios decide castigar de esa manera a la humanidad. Era algo constante. Era pecado y pecado y pecado y pecado y maldad sin cesar. Por eso dice que era continuo. Muchas veces nosotros también a veces hacemos o podemos ver en personas que hacen cosas de la misma manera, continuo. Y por más que se hable, por más que se les diga, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Pues eso me llamó la atención y lo quise subrayar. Esa palabra continua. No cesaban, hermano.
Y nosotros tenemos bien claro que Dios hizo al hombre con un propósito. En el libro allá por Efesios, capítulo 1, dice que el hombre fue creado para gloria y honra y alabanza del Señor. Fuimos creados para eso, no fuimos creados para pecar, no fuimos creados para entrar en desobediencia delante de Dios. Desde un principio Dios pensó de esa manera, que el hombre disfrutara de lo que él había hecho. La palabra de Dios dice que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. Todo. Sin embargo, tenemos muy bien claro qué fue lo que aconteció. Cómo el hombre le dio la espalda a Dios. Cómo Satanás con su astucia, pues, se aprovechó de ellos y los hizo pecar. Después de esa desobediencia de Adán y Eva, hermanos, todos hemos venido arrastrando el pecado. Todos nacemos con pecado. Pero la tierra comenzó a llenarse tanto de maldad, hermano, que también me llama mucho la atención que le dolió a Dios en su corazón. ¿Cómo puede ser? Yo pienso, ¿qué será lo que pudo haber sentido Dios? Qué fuerte, porque dice que le dolió, siendo Dios. Le dolió que el hombre actuara de esa forma. Y Dios entonces decide, poner en orden las cosas. Dios decide castigar al hombre. Pero sucede también algo, hermano, que quiero también que compartamos, y es que yo quiero que les quede bien claro, y la humanidad tiene que saber y comprender, que los juicios de Dios son justos, como son rectos sus caminos, y que Dios no va a castigar, Dios no va a ejecutar algo sin antes no actuar en su justicia. Dios siempre habla al hombre y siempre va a hablar al hombre de muchas maneras y formas para que el hombre llegue a cambiar su forma de vivir. Ya que dice también la palabra de Dios que los pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Dios siempre actúa en su justicia, como un padre, igual como un hijo. Yo no castigo a un hijo mío sin antes haber una razón, o antes tampoco de decirle el motivo por el cual lo voy a castigar, pero siempre, antes de castigar, siempre le voy a estar llamando la atención. Trato de dar oportunidades. Así lo hice con mis hijos. Siempre les llamaba la atención, les advertía. Y cuando hubo que hacerlo, pues hubo que hacerlo, hubo que castigarlos. Dios siempre advierte antes de ejecutar un juicio. ¿Por qué razón? Porque de esta manera el hombre no puede cuestionar a Dios por ninguna forma, ni puede reclamarle. Amén, mis hermanos. Dios se cansó, llegó ese momento que se cansó de tanta maldad. Y entonces decide castigar. Pero ahí había un hombre, que en eso también vemos que se manifiesta la justicia de Dios, que Dios es justo. Había un hombre que temía a Dios, que obedecía a Dios, y se llamaba Noé. Y entonces Dios llama a Noé y habla con Noé y le dice y le explica el motivo, la razón
por la cual él tenía ya decidido destruir a la humanidad. Porque se había cansado. Por eso yo les preguntaba ahora que si ustedes creen que Dios es injusto, porque castigó de esa manera en ese tiempo a la humanidad, con ese gran diluvio. Y desde el más pequeño hasta el más grande, Dios decidió cortar, pasar, como dicen, el machete. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, estaban totalmente ya, se puede decir, infectados por el pecado. Y Dios tuvo que hacerlo de esa forma, aunque nos parezca duro. Porque si Él no cortaba desde lo más bajo, iba a seguir la maldad en aumento. Entonces decidió hacerlo así. Pero Él en su justicia rescata a Noé y a su familia. Y le dijo, ya ustedes conocen, que construyera esa arca, en los cuales fueron salvos. Hay algunos en esta vida que no creen que Dios, que Dios es injusto. Y otros ni siquiera creen en Dios, ni siquiera. Pero la respuesta a esto, mi hermano, lo vuelvo a repetir, a recalcar, es que Dios es justo en todo, hermano. Absolutamente en todo. Leamos el Salmo 19, 137, hermanos, un momentito. Salmo 119, 137. Leo para ustedes, mis hermanos. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. El 142 dice también, ahí mismo en el 119 verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Justo eres tú, oh Jehová. Dios es justo y recto son sus juicios. De manera que nadie puede contender con Él por lo que Él hace, por lo que Él permite. Amén, mis hermanos. Todo lo que Dios hace y todo lo que Él permita que nosotros pasemos en nuestras vidas, lo hace con propósito. Dios tiene un propósito en todo, aunque no lo entendamos en el momento. El propósito de Dios en castigar en ese tiempo fue dar una nueva oportunidad a la humanidad. Darle una oportunidad de nuevo al hombre. Que por medio de Noé y su familia siguiera la humanidad. Se multiplicaran de nuevo. Para que Dios siguiera cumpliendo su propósito en este mundo. Lo que ya Él tenía pensado hacer para la humanidad. Que Él iba a restaurar al hombre. Que Él iba a recuperar al hombre. Que Él iba a recuperar todo lo que se había perdido. Que Él iba a reconciliar al hombre un día. Y entonces Dios traza un plan de salvación en su justicia por la humanidad. Y cuidó de Noé y su familia. Si usted cree que Dios es injusto, mi hermano, con lo que pase usted en su vida, con lo que le esté ocurriendo en este momento, con lo que ha visto suceder, está ubicándose en un lugar que ojalá logre salir de ahí pronto.
Estos niños que fueron masacrados, hermano, fue muy duro. Fue doloroso. Y en nuestra humanidad decimos, qué duro. ¿Cómo pudo haberle pasado eso a esos niños? Tantos niños. Pero ¿quién puede cuestionar a Dios, hermano, con eso? No podemos. Nadie puede reclamarle a Dios. Dios tendrá un propósito en lo que Él hizo, en lo que permitió. Muchos niños inocentes, pero no solo ahí han muerto de esa forma. Muchos mueren en terremotos, en inundaciones, en accidentes, en incendios, en asaltos. Se están matando ahí por conflictos de droga. Todos los días vemos noticias con respecto a eso. 2 muertos por allá, 2 muertos por acá. Ayer o antier mataron a 2 en una casa en Guadalupe. Se metieron ahí, balacearon a 2. Creo que era Rancho Redondo. Porque la maldad, hermano, la maldad va a seguir. Pero siempre va a prevalecer la justicia de Dios. Job, leamos Job, hermanos, un momentito, capítulo 4. Vea lo que dice este pasaje de Job, capítulo 4. Vamos a leer el verso 17. Por eso yo le decía ahorita que el que quiera cuestionar a Dios, hermano, por algo, bueno, está quitando a Dios de su lugar y se está poniendo él a medio. Porque vea lo que dice este pasaje. ¿Será el hombre más justo que Dios? Verso 17. Job 4, verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Seremos más justos que Dios? Podemos reclamarle por lo que Él permita que suceda, por lo que estemos pasando. A la verdad, ninguna prueba es bonita. Entendemos que somos humanos, ¿sí? Pero por eso es que el apóstol Pablo, él podía expresar y decir: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y también él dijo: todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Y que todas esas cosas, dice, no somos más que vencedores. Perdón, no somos vencedores, sino más que vencedores. Lo que estemos pasando nosotros, hermano, tal vez lo que tú estás viviendo en este momento no es comparado quizás con lo que están viviendo otros en este momento. Pero a veces también creemos que lo que vivimos nadie lo está pasando, que mi problema nadie lo está pasando, nadie lo está viviendo. Y a veces queremos llegar a ese punto de hasta pues, ponernos un poco rebeldes con el Señor. Señor, tanto que te he pedido por esto, Señor, tanto que he clamado por esto, Señor, y sigo igual. Dios te va a ayudar. Palabras también que habló nuestro hermano Javier ahora. Nos sirve de refrigerio a todos los que están pasando por alguna circunstancia en su vida. Pacientemente esperé en Jehová y Él me libró de todos mis temores, dice el salmista. Amén.
La palabra justicia, según el diccionario, significa principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso significa justicia. Respetar la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Por eso es que Dios es justo. Porque Él no va a hacer nada en nuestras vidas si no le hemos fallado, si no lo hemos ofendido. Si yo ando mal en el caminar del Señor, lógicamente en cualquier momento Dios me puede disciplinar. Porque Él me ama. Entonces puede manifestar su justicia en mí. Y puede hacer que yo pase por momentos, situaciones, para ver si yo luego puedo desviarme de lo que estoy cometiendo, de lo que estoy haciendo mal. Y da oportunidad, y me da oportunidad, y me da oportunidad, pero llega el momento que si yo no he cambiado, entonces viene la situación que ninguno de nosotros esperemos que lleguemos, que Dios nos tenga que castigar, amén. Noé, hermano, vea qué tremendo. Noé duró, después de que Dios se manifiesta a él, 100 años. Duró ese proceso de construcción del arca. 100 años. Noé, hermano, tenía 500 años cuando Dios le habla. Según Génesis capítulo 5 y verso 32. 100 años tenía Noé, 500 años tenía Noé, perdón. Y duró 100 años. Porque ahí se dice allá en Génesis luego, capítulo 7 y verso 6, que tenía 600 años luego Noé, cuando Dios le vuelve a hablar y le dice, entra tú y tu familia al arca. Imagínense, 100 años, hermano. ¿Usted cree que para Dios hacer un arca, mano, en un segundo, si hizo este mundo, hizo esta creación, si Él hubiera querido, lo hubiera hecho? Pero Él permitió que pasara todo ese proceso de años. Y durante todo ese proceso, hermano, Dios lo permitió para ver si la humanidad cambiaba, si la gente cambiaba, se volvía de su actitud, de sus malas acciones. Pero ¿sabe qué hacían? Más bien lo contrario, se burlaban de Noé. Se burlaban constantemente. Endurecieron su corazón durante todo ese tiempo. Por eso es que Dios es justo. Porque antes de un juicio de Dios actúa su justicia y su misericordia. No quisieron cambiar, hermano. Y entonces solo Noé y su familia entró y solo ellos fueron salvos. Vamos a ver otro ejemplo de justicia de Dios en Génesis, y ese sí quiero que lo busquemos. Génesis 18. Y vamos a leer el verso 20 al 22. Destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Vamos a leer el verso 20 del capítulo 18 de Génesis. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado, y más el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, verso 23, ¿destruirás al justo con el impío? Qué buena pregunta. ¿Destruirás al justo con el impío? Sodoma y Gomorra se habían corrompido. Había toda clase de pecado ahí, de inmoralidades. Eran unas ciudades totalmente corrompidas, llenas de maldad. Estos ángeles se le aparecen a Abraham y Dios le dice a Abraham, ocultaré a Abraham lo que debe de hacer. Y entonces Dios le dice y le hace comentario a Abraham que era lo que iba a hacer, que iba a destruir por completo esas ciudades. Entonces Abraham le dice al Señor, Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿Sí? Vas a pasar el rastrillo parejo. No, hermano. Dios no actúa de esa manera. Y vea lo que sucede. Dice el verso 23. Vamos a leer ahora del 23 hasta el 33. Verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, dice Abraham. Oiga, hermano, Abraham empieza a suplicarle a Dios, empieza a interceder por esas ciudades. Yo me imagino que, hermanos, en esa humanidad de Abraham seguro sintió dolor y decir, Señor, vas a destruir por completo esas ciudades. Señor, ahí hay niños, hay ancianos, Señor, yo me imaginaba que él pensaba así. Entonces empieza a hablarle al Señor y le dice, Señor, si hubieran ahí 50 justos, le dice, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Imagínense, 50 en una ciudad que había un montón de habitantes. ¿Qué le dice el Señor? Le dice a Abraham en el verso 25, lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma tan solo 50 justos, le dice, no los destruiré por amor a los 50. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! ¡Qué grande es la justicia de Dios! Para que toda boca se calle y nadie pueda decir que Dios es injusto por lo que permite, por lo que sucede, a nivel mundial o a nivel personal. Y si seguimos leyendo ese pasaje, Abraham sigue en su insistencia con Dios y empieza a decirle, Señor, si tan solo hubieran 30, si tan solo hubieran 20,
no lo destruiré por amor a los 20, le decía el Señor. Señor, perdone que sea tan insistente, le seguía diciendo. Pero si tan solo hubieran 10, imagínense, ¿lo destruirías? No lo destruiré por amor a los 10. No lo destruiré por amor a los 10. Eso lo dice el verso 32, porque me adelanté un poco. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablara solamente una vez, quizá hallaran allí 10, no lo destruirías. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y volvió a su lugar. El Señor le dijo: no lo destruiré por amor a los 10. Y no habían, hermano. No había ni siquiera 10. Hermano, pero sucedió algo igual como con Noé. Justicia divina. Había un hombre que temía a Dios. Y ese hombre se llamaba Lot, que era sobrino de Abraham. Y dice que Lot estaba en las puertas de la entrada de las ciudades. Ahí él estaba, permanecía afligido. Porque Lot sabía que dentro de esas ciudades estaba la perdición. Cuando llegaron los ángeles y lo vieron ahí, y entonces ya le comentaron lo que iba a acontecer, y ellos entraron para comprobar realmente cómo se encontraban esas ciudades. Aún así, hermano, entraron para verificar, para comprobar, totalmente perdidos esas ciudades. Entonces el Señor le dijo a Lot: sal con tus hijas, salgan corriendo de aquí, corran, huyan a las montañas y no miren por nada, por ninguna razón, por ningún motivo, no vuelvan la mirada atrás. Esto sirve también de ejemplo para nosotros, hermano. Dios nos sacó del mundo. A cada uno de nosotros. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos dio vida. Estábamos muertos en el pecado. Dios nos saca del mundo. Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz inaccesible. Así como saca a Lot de ahí, le dice: huye. Dios nos sacó a nosotros de este mundo y Dios nos pide que no volvamos la mirada atrás de la misma manera. Por eso dice que sigamos, que nuestra mirada siempre esté puesta, dice, en Dios. No tenemos que volver atrás, porque si volvemos la mirada atrás, ¿qué nos sucede, hermano? Lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Dios le dijo a ellos: no vuelvan la mirada atrás. Por más que escuchen lo que escuchen, no vuelvan a ver. Pues esta mujer no resistió y volvió a ver. Y se convirtió en una estatua de sal. Ahí quedó. Lo mismo nos puede suceder si volvemos la mirada atrás. La palabra de Dios dice que el que pone la mirada atrás, dice, no es digno de mí. No podemos. No agradará a mi alma, dice.
Tenemos que seguir adelante, hermano. Si Dios te sacó del mundo, sigue adelante. No vuelvas al mundo, no vuelvas ahí, no vuelvas. Te va a ir mal, nos va a ir mal, ¿no? Entonces ahí podemos ver que Dios fue justo también. Su justicia divina protegió a Lot, lo rescató. Como a Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sí, esto ya lo acabamos de leer. Hay cosas, hermanos, que tienen que suceder para que la palabra de Dios se llegue a cumplir. Pero hay cosas que el hombre mismo se busca que le acontezcan porque hace lo malo delante de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Todo pecado tiene su consecuencia. Dice un dicho que el que busca el mal en él perece, ¿verdad? Hay cosas que nos suceden porque las buscamos, hermano. Hay cosas que nos vienen porque nosotros decidimos actuar de esa manera, de mala actitud delante de los ojos de Dios. Hay hombres, hay personas, hermanos, que se echan una cascarita de banano a la bolsa y la agarran y la tiran y luego se paran en ella y dicen, ay, me resbalé. Y andan con esa cascarita en la bolsa. Ay, me resbalé. No, hermano. No podemos andar con esa cascarita y después actuar de esa forma, como queriendo justificarnos con Dios. Tenemos bien claro, hermano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, hermano, no espere que Dios tenga que disciplinarlo a usted. No espere que le venga una prueba a su vida y después usted diciendo, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello, Señor? Y empiece usted a cuestionar a Dios, como le dije, por lo que le está sucediendo. Porque hay cosas, como le dije, hermano, que nos suceden porque las buscamos, y hay otras que van a acontecer porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Amén. Veamos otro ejemplo de justicia. Todos conocemos la historia de Jonás. Qué linda historia, ¿ah? La de Jonás. Qué bella historia. A los niños les gusta mucho. Les encanta pintar esa ballenita y colorearla a ellos y uno hablarles. Esa historia de Jonás es muy bonita para aplicarla a los niños en las escuelitas dominicales, porque es muy comprendible. Ahí hay otro ejemplo de justicia de Dios. En Jonás, capítulo 1, vamos a buscar Jonás. Capítulo 1. Este libro cuesta encontrarlo. Está después de Abdías, antes de Miqueas. Jonás, capítulo 1. Dice, verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Otra ciudad que totalmente se desvió.
Otra ciudad que se corrompió, que se olvidó del Señor, Nínive. Entonces Dios le habla a Jonás y le dice, vaya a Nínive. Se da cuenta, hermano, que Dios siempre va a actuar así. En su justicia, antes de Él ejecutar un juicio, un castigo, actúa la misericordia de Dios. Grábese siempre eso. Antes de eso, actúa la misericordia de Dios, para que no tengamos en qué reclamarle a Él en nada, hermano. Para que no tengamos que contender con Él en nada. Ve a Nínive, le dijo, y pregona, o sea, adviérteles de lo que voy a hacer. Y Jonás se levantó, dice el verso 3, para huir de la presencia de Jehová, dice, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. ¿Usted sabe por qué hizo Jonás esto? No le hizo caso al Señor. Porque él sabía, hermanos, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es piadoso, que Dios es justo. Entonces él sabía que los iba a perdonar. Pero, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Pero sucede todo lo que nosotros ya sabemos y hemos leído, para no meterme mucho ahí. Que Jonás, en ese barco que iba, hubo una gran tempestad, una gran tormenta, donde él oía el Señor, y el barco se estaba hundiendo, y todos los que estaban ahí iban a perecer. Comenzaron a botar todo lo que había en el barco, ya no hallaban qué hacer. Y entonces decidieron entre ellos ver, analizar, si se puede decir así, el porqué, el motivo de lo que estaba sucediendo, por qué razón les estaba aconteciendo a ellos eso. Y sucedió ahí una serie de cosas, que llegó el momento que Jonás les hizo ver que era por causa de él. Porque él estaba huyendo del Señor, de una ordenanza que Dios le había dado. Entonces él decide que lo arrojen a él al agua, al mar, y lo lanzan. Pero dice que Dios tenía preservado un gran pez que se lo iba a tragar, y él iba a permanecer ahí durante un tiempo. Y así sucedió. Y el pez llegó luego y lo arrojó en tal. Lo vomitó, sí. Pero él seguía molesto. Seguía muy molesto. Dice el verso 16, hermanos, voy a adelantar un poquito. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Jonás siempre fue y comenzó a pregonar lo que iba a acontecer. Nínive era una ciudad, dice que era grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínense, desde la puerta de entrada hasta el final eran 3 días de camino. Y todos esos 3 días los caminó Jonás, todos los días: arrepiéntase porque de aquí a tal, el Señor va a destruirlos, y esto y aquello. Justicia, misericordia de Dios. Pero en ese pueblo sucedió algo diferente a los demás. Dice que el rumor del castigo llegó hasta el rey. Y el rey dice que llegó y proclamó a todo el pueblo que se humillaran, que ayunaran, que clamaran a Dios misericordia, por si acaso el Señor los perdonara y se arrepintiera de lo que les iba a hacer. Y hermano, y así fue, Dios los perdona.
Dios los perdonó. Perdonó a toda una ciudad completa, hermano. Porque vio el clamor y la humillación de ellos. Justicia de Dios, amén. Eso es justicia y misericordia de Dios. Ahora viene el día del Señor, hermano. Y por eso tenemos que ser luz en este mundo. Y dar un buen testimonio delante de quienes nos rodean. Y así estar preparados para lo que va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? El cumplimiento de su palabra. La palabra tiene que cumplirse, hermano. Tenemos que prepararnos. Pero no podemos decir ninguno de nosotros de que Dios nunca nos ha hablado, que nunca nos dijo. El mundo tampoco puede decir. Porque la palabra de Dios se está predicando en todo lado. Y se va a predicar a toda lengua, pueblo, linaje y nación. Así dice la palabra. No habrá excusa. Nosotros no tenemos excusas, hermano. Ninguna excusa. Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu caminar con el Señor? ¿Estás preparado? ¿Está usted preparada para irse con el Señor? Si en este momento sonara la trompeta, ¿usted cree que usted se iría con el Señor? ¿Cómo está con el Señor? Estamos advertidos. Tenemos que seguir dando un buen testimonio, dando luz en este mundo, manifestando al hombre que hay oportunidad para quizás muchos lleguen a arrepentirse, como lo hemos hecho nosotros, y no sean pasados por ese castigo, ese fuego de Dios que vendrá, esos juicios. Vea, hermano, quiero que leamos Mateo 24. Y vamos a leer del verso 6 en adelante. 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está pasando eso hoy en día, hermano? Claro. Está sucediendo todo esto. Están pasando cosas terribles. Cada vez se manifiestan más pestes, más epidemias, más plagas, que ocasionan miles y miles y millones de muertos. Cada vez hay más conflictos bélicos. Cada vez se escuchan más rumores de guerras. Y hay guerras como la que está viendo ahorita ya en Ucrania con Rusia. La palabra de Dios se está cumpliendo hoy en día. Y va a seguir cumpliéndose. Pero ya Dios en su justicia, ya Él hizo lo que tenía que haber hecho por la humanidad. Dios amó tanto al mundo, dice San Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, que para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Esa sangre que derramó Jesús en la cruz, la derramó por todos nosotros y por todos los del mundo. Dios quiere que hoy muchos sean salvos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes. Tenemos que proclamar el Evangelio también. Tenemos que dar un buen testimonio para que muchos que aún no creen en la palabra, por lo menos crean a Dios viendo en nosotros un testimonio vivo del poder de Dios. Que no tengan de qué hablar. Se está cumpliendo la palabra. Mateo 24 y el verso 22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, ¿ha visto usted cómo se van los días? Así. Se van así, rapidísimo. Tienen las mismas horas. Son 24 horas. Pero es increíble cómo se van los días, hermanos. Acabamos de pararnos, acabamos de despertarnos y ya son casi las 12 del mediodía. Ahora termina el culto de hoy. Nos saludamos un poquito y todo y regresamos a nuestras casas con los tamales que compramos para el cafecito, con la ropita que compraron ustedes y todo, barata. Y cuando nos damos cuenta, hermano, ya son las 4 de la tarde, estamos tomando café y nos damos cuenta, son las 6, estamos cenando y nos damos cuenta y ya estamos otra vez acostados. Y usted se acuesta, hermano, es increíble. Yo, por la gracia de Dios, yo siempre lo he dicho, yo tengo un dormir maravilloso. Yo me acuesto y oro y me acuesto y duermo, hermano, yo no sé, duermo riquísimo. Y a veces, hermano, suceden hasta cosas ahí en la vecindad y yo ni cuenta me doy. Es increíble. Duermo en paz, gracias a Dios. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, y quiero seguir así. Que se cumpla en mí lo que dice ese salmo: en paz dormiré, porque en ti confío, oh Señor. Y no temeré, también dice, al terror nocturno. También dice, no temeré a malas noticias, dice el salmo también. No temamos, hermano, a las malas noticias. Tenemos un Dios vivo en quien confiar. Todo lo que escuchemos, hermano, es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Y en vez de entristecernos por lo que está sucediendo, alegrémonos, gocémonos, porque las bodas del Cordero se están acercando. Aleluya. La mesa está servida, hermano. Allá hay una gran mesa con unos grandes manteles. Y ahí está su silla, hermano. Vamos a compartir de esa gran cena con el Señor. Pero tenemos que perseverar, hermano. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya Él, su justicia y amor para la humanidad, Él se entregó completamente. Padeció y padeció fuertemente, como lo dice Isaías 53, de lo que nos habló el hermano Juancito hace un tiempo atrás, de los sufrimientos del siervo de Dios. Sufrió tremendamente por nosotros. Él no va a venir otra vez a morir por usted ni por mí, ya lo hizo. Ya la justicia de Dios se manifiesta. Ya Dios dio su vida. Nosotros somos los que tenemos que estar preparados para ese momento.
Porque en aquel día dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello otro. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Tenemos que permanecer firmes en el Señor. Amén. Aleluya. 24:13. Ahí mismo en Mateo dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Lo que empezamos tenemos que terminarlo, hermano. No nos quedemos a media, no nos quedemos botados. Nadie hace un trabajo y lo deja botado, hermano. Entonces, mis hermanos que son constructores y a ellos los contratan para hacer un trabajo y lo dejan a la mitad, ¿de qué pueden pensar? La gente los contrataron. No los vuelven a contratar jamás, ¿verdad? Tienen que terminar esa obra que hicieron. Tenemos, hermanos, que perseverar en los caminos de Dios, no quedarnos botados. Verso 36, ahí mismo en Mateo, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, dice, sino solo mi Padre. Mas Juan dice, el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en aquellos días? Lo vimos. Era una maldad tremenda, ¿verdad? Y Dios los tuvo que desechar. Hoy estamos igual como en los tiempos de Noé, hermano. Igual. Hay tanta maldad, tantos crímenes, tantas violaciones, tantos robos, tantos hurtos, de todo se ve. Estamos igual que en los tiempos de Noé. Porque como en los días, dice, antes del diluvio, dice el verso 38, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Qué tremendo, hermano. Dos estarán juntos. Yo quiero irme con mi esposita, pero qué terrible sería, despertarme yo y ver que ella no está, o que a ella le suceda lo mismo. Dos estarán juntos, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en el campo, así va a suceder. Imagínense a Juancito y a Javi que trabajan juntos, que esté trabajando Javi ahí con Juancito y que le diga a Juancito, por ejemplo, a Javi, páseme el martillo, Javi, vuelva a ver ¿qué se hizo? Oh, así va a suceder. Puede ser ya en este momento. Amén, amén. Van a haber muchas sorpresas cuando el Señor venga. Pero ojalá que cuando el Señor venga, todos los que estemos aquí, pues nos vamos. Amén, amén. Todos nos vayamos con el Señor, aleluya. Segunda de Pedro 3:7, hermano, con esto termino. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el verso 7 al 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis
que con el Señor, dice, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Bueno, yo he escuchado, y hay mucha gente dice de esta manera: estos panderetas, aleluya, locos, desde que andan predicando Cristo viene, y ya se murió mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿y acaso ha venido? Así habla más de uno. Desde que andan diciendo esos cristianos que Cristo viene, no comprenden, no entienden. Hermanos, si Jesús hubiera venido hace un tiempo atrás o hace unos años atrás, muchos de nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero Dios, en su justicia y misericordia, no vino para darnos tiempo de que nos arrepintiéramos, porque 1000 años para Él es como un día, hermano. Mire, estamos en el año 2000, yo no sé qué, para Dios son dos días. 1000 años es como un día para Dios. Pero va a venir, que viene, viene, hermano. Que viene, viene, como dice mi hermano Javi. Así va a ser. Dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, oye, no la retarda. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que no ha venido, hermano, 2000 y resto de años. Por eso es que no ha venido, porque Él es paciente, porque Él es misericordioso, porque Él es justo. Está dando tiempo a la humanidad, a muchos hermanos que todavía no han llegado al Señor. Hay muchos de nuestra familia que tienen el corazón endurecido. Pidámosle a Dios que les dé tiempo todavía de que se arrepientan. Pero dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Termino con el verso 11 y el 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Entonces, mis hermanos, caminemos en santa y piadosa manera de vivir. No nos descuidemos, hermanos. No nos descuidemos. No cuestionemos a Dios. No contendamos con Dios. No le reclamemos a Dios. Porque Dios en su justicia nos amó y nos rescató. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Amén. Quiero hacer una oración para terminar así rápido, 2 minutos. Y si hay alguien aquí, hermano, que no ha entregado su corazón al Señor y quiere hacerlo hoy, quizás hoy es el último día, es la última oportunidad que Dios está dando a su vida. Usted no sabe si va a llegar a su casa ahora al salir de aquí, no sabe si va a venir el Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana, puede ser tarde. Abra su corazón al Señor. Entrega tu vida hoy al Señor. No endurezca más su corazón. Prepárese para un encuentro con el Señor. Haga otra oración conmigo, Padre. En este momento yo decido entregar mi vida a ti, Señor. Entrego mi corazón, todo mi ser a ti, Señor. Creo que tú moriste en una cruz por mí. Creo, Dios, que con tu sangre, Señor, perdonas todos mis pecados, por esa sangre que derramaste.
Creo que resucitaste de entre los muertos para darme esperanza de vida. Te recibo, Señor, como mi único Dios y Salvador. De ahora en adelante, Señor, decido caminar contigo. Tómame en tus manos. Límpiame de todo pecado que haya cometido, Señor. Recibe. Anota, oh Dios, mi nombre en el libro de la vida. Con mi boca confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó entre los muertos. Y te recibo, Señor. Te recibo ahora. Gracias por la salvación. Gracias por la salvación, Señor. La gloria sea para ti. Amén. Dios los bendiga, hermanos.